Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes en esta mañana. Pueden abrir sus Biblias, iPhone, Android, todo lo que tengan a mano, y ya ahí en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Jehová es salvación es el título de esta disertación en esta mañana. Jehová es salvación. Esta historia de Jonás siempre, yo creo que todos desde muy pequeños la conocimos. En algún momento la escuchamos como una historia hermosa, hay veces hasta divertidas, sobre todo a los niños les hacen dibujitos de un tipo de ballena, pez grande, y está allá Jonás sentado ahí, todo chévere, todo bien, inclusive con una velita, una lamparita, algo así, lo cual sería aterrador, porque si eso fuese así, es probable que el pececito ese hubiera explotado por los gases de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, en verdad, desde el punto de vista de Jonás, eso debió haber sido una experiencia aterradora sobremanera. Antes de comenzar, quisiera introducir un poco históricamente al personaje Jonás. La palabra Jonás significa paloma, ¿no? Y parece que Dios lo eligió como paloma mensajera, dijéramos, para llevar un mensaje a la gente en Nínive. El imperio asirio había gobernado el mundo de aquel entonces más o menos 300 años, desde el año 900 antes de Cristo. Por allá, cerca a la época en que Salomón terminó su reinado, su tercer reinado con el Reino Unido. Recuerden que el primero fue Saúl, después fue David y después Salomón. Cada uno gobernó 40 años, 120 años. Al fin del reinado es que se divide, de Salomón, se divide el reino en dos partes. La parte del sur, que se llama Judá, y la parte del norte, que se llama Israel. Era la parte más grande. 10 de las 12 tribus formaban parte de Israel, que estaban al norte. Para aquel tiempo, cuando Jonás aparece, la capital de Israel al norte era Samaria, y al sur, bueno, Judá con Jerusalén. Entonces, más o menos, desde que termina el reinado de Salomón, Asiria se fue engrandeciendo y bueno, era un imperio bastante poderoso, basaba todo en la violencia, en esclavizar a sus enemigos y hacía, bueno, cantidad de desastres. Era un tipo de gobierno demasiado opresivo y quería conquistar todo lo que podía conquistar. Para la época en que aparece Jonás, ya mucha parte del reino del norte, la parte meridional, llamémoslo así, había sido llevado a Asiria, ¿no? Había sido llevado a Siria, a las diferentes ciudades asirias, ¿no? Valga decir, no vayan a confundir a Asiria con Siria. Asiria está muy
al oriente, dijéramos ahí, o al occidente, perdón, de la parte de Israel, ¿no? Mucho, muy allá. Y Siria, perdón, está más al norte. La capital de Siria, noroeste un poco. La capital de Siria es Damasco. Y he encontrado libros donde confunden a Siria, capital Damasco, con Asiria, que es capital Nínive, ¿no? Que es este imperio asirio que fue tan poderoso. Como digo, gobernaron unos 300 años hasta la destrucción total de Nínive en el año 612 y su poder termina en el 605, cuando sube Nabucodonosor, ¿no? Sube al poder. Hizo una alianza con los de Media y se encargaron de Asiria. Muy bien. Ahora bien, Jonás aparece durante el reinado de Roboam II. Era tan perverso como Jeroboam ambos. Jeroboam I y Jeroboam II. Ambos fueron idólatras con ganas y llevaron a Israel a la idolatría. Ya Dios había determinado la destrucción total de Israel. Cuando hablo de Israel, hablo de la parte norte del reino, no de todo Israel. Hoy en día hablamos de Israel, pero se habla más es del mundo judío. Porque, ¿qué va a pasar? Que eventualmente va a ser destruido Israel. Y ya había comenzado Asiria el proceso y se estaban preparando precisamente para destruir totalmente a Israel en el norte. Es así que Jehová Dios elige a Jonás para que lleve un mensaje a los asirios y especialmente a los habitantes de Nínive, la capital del reino. Lo que va a decir el texto en el capítulo 1, cuando Dios lo envía, inmediatamente él escapa. Escapa en dirección diametralmente opuesta a la que Dios le mandó. El Señor le dijo, vaya al oriente, y él salió al occidente. Fue hasta un lugar en las orillas del Mar Grande, que se llamaba en aquel entonces, que es el Mediterráneo, a una pequeña ciudad que se llama Jope, se llamaba en aquel tiempo. Y ahí compró un boleto, bueno, no sé si habían tickets en aquel tiempo, pero compró un pasaje para ir a Tarsis. Y parece que Tarsis se identifica con una ciudad, pero diríamos en Colombia, en la Quinta Porra. También se dice en la Patagonia, en Colombia, porque es muy lejos de Colombia, la Patagonia. Bueno, para nosotros no tanto aquí en Buenos Aires, pero sí, quedaba muy retirado. De hecho, quedaba ya en el estrecho de Gibraltar, allá donde se une España con África, ¿no? Un estrecho corto, no sé, de unos cuantos kilómetros. Pero ahí había una empresa minera que correspondía a los sidonios y era lo último del mundo conocido. No sea de cualquier imperio, sino el mundo conocido llegaba hasta allá. Ya de ahí para allá era el Atlántico, ¿no? Y no se conocía Suramérica en aquel tiempo. O sea que él quería estar lo más lejos posible del lugar donde Dios lo había mandado.
es curioso. Me cae bien él, no por desobediente, pero era muy decidido, porque era como desafiar a Dios, ¿verdad? Porque él era además un patriota. Al parecer era un hombre de Estado. Según Segunda de Reyes 24-25, ahí se menciona que él ayudó a Jeroboam II para reconquistar unas tierras que se habían perdido en gobiernos anteriores, cuando gobernó Acab, Manasés, que fueron aterradores los dos. No se sabe cuál de los dos era más malo, la crème de la crème del pecado, de la idolatría, era lo peor de lo peor. Pero parece que Jonás en aquel tiempo le ayudó a Jeroboam profetizándole algunas cosas, que él iba a conquistar estos terrenos, y efectivamente lo hizo. Nos muestra que Jonás no solo era profeta, sino que era un hombre de Estado también, y seguramente era un gran patriota. Y lo que sentía Jonás en ese momento preciso, cuando es enviado, seguramente Jonás ardía de ira, de rabia, de deseos de venganza contra ese pueblo que estaba tramando la destrucción de su nación. Yo diría que lo que hizo Jonás, él no veía otra alternativa, porque él presentía lo que iba a pasar. No lo dice el texto, pero es probable que cuando él escapa, Jehová ya le habría dicho a Jonás lo que él pretendía. Pretendía que la gente de Nínive se arrepintiera de su maldad. Y de alguna manera quizás Jehová lo que quería era no destruir todavía a Israel, porque eso ya estaban las cartas echadas, es una forma de decir, ya no había vuelta atrás. El pecado de Israel había sido tan grande que no cabía lugar a ningún tipo de perdón, sino esperar el tiempo de la ejecución, de la venganza divina, cuando la ira de Dios iba a caer con todo su peso sobre Israel. Como 20 reyes tuvo Israel, y todos fueron malos, ninguno fue bueno, todos eran contrarios a la voluntad de Dios. En el sur, en cambio, hubo un 20, 21, y hubo unos muy malos y otros menos malos y otros realmente buenos, ¿no? Era un tanto diferente. Así es que solamente Jehová quería alargar el tiempo, pero quería enseñarle algo, diría yo, a su pueblo. Y quería enseñarle algo a este santo varón, Jonás, que era un profeta del Dios Altísimo, ¿no? Pero como Jonás, él pensó que podría burlar a Dios, que Dios se olvidara de enviarlo a ese trabajito que él no estaba contento en hacer. Y me da una idea de que era un hombre muy valeroso, era valiente, no era ningún cobarde. Porque cuando estaban en alta mar, entonces se vino una gran tormenta y él bajó a lo más bajo del navío y allá se puso a dormir. Todos afuera gritando, temerosos, las olas inmensas rugían por todos lados. Ellos dijeron, no, esto se va a hundir, nos vamos a morir. Botaron toda la carga por la borda para aligerar la nave y que
soportara la tormenta y él andaba durmiendo allá abajo como si nada pasara. Es interesante eso, ¿no? Me da risa hasta que el patrón de la nave, como el encargado de la nave, le dice: ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Ponte la pila que nos vamos a morir todos aquí. Bueno, y él se levantó y todo eso, y dijeron: a ver, ¿quién cometió algún pecado aquí? Porque ellos creían que la tormenta venía porque alguno de la tripulación o de los pasajeros tenía un gran pecado encima y que por eso el mar estaba tan enojado, o sus dioses estaban enojados con alguno de ellos y empezaron a tirar suertes. No sé, algún tipo de dado, algo, tiraron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y por qué cayó sobre Jonás? Porque la suerte es de Dios, dice el proverbio. O sea, que la suerte realmente no existe. Pueden jugar toda la lotería que quieran, pero si Dios no lo decide, nunca van a ganar. Porque la suerte es de Dios. La suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, y Jonás dijo: sí, yo soy el responsable. O sea, no dijo: no, yo no sé. No, yo soy el responsable. Y lo que pueden hacer para que se calme el mar es tírenme al mar. Y así esto se les va a terminar a ustedes, porque yo soy el culpable. Bueno, y ellos clamaron al Dios de Jonás, no a sus dioses, porque todos eran idólatras los que iban en el barco. No clamaron al Dios de ellos, sino al Dios de Jonás, o sea, a Jehová. Clamaron pidiendo perdón por la sangre de este hombre que iban a tirar al océano. Y lo tiraron, y apenas lo tiraron, el mar se calmó, se puso como un pequeño, como un lago suave. Y ellos dijeron: bueno, el hombre era culpable, ¿no? No lo dice el texto, lo digo yo, porque pienso, cuando cuento la historia me monto también en el barco. Así uno la disfruta más. Debió haber sido aterrador en medio del océano. Eso es aterrador. Pero como dijera algo, mientras no te ahogas, todavía hay vida, ¿no? Eso me recuerda a la obra de Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, donde él escribe que qué pensaría un hombre media hora antes de morir. Entonces Dostoyevsky, con esa pluma mágica que tenía, escribe algo así, parafraseándolo, que si estuviese en la mitad del océano, en un lugar donde solo podría estar de pie, en medio de la oscuridad, y el mar rugiendo a tu alrededor, eso sería mejor que morir ahora. Vivir, tan solo vivir. Y yo creo que Jonás no podría haber estado más aterrado. Pero dice que Dios tenía preparado un pez. Y cuando digo que lo tenía preparado, sin duda el pez estaba ayunando. ¿Por qué estaba ayunando? Sin duda no estaba comiendo. Porque si estuviera comiendo, hubiera comido antes de tragarse al Jonás, al profeta. Sin duda los jugos gástricos lo hubieran hecho pedazos. ¿Me entienden? Entonces el animal fue preparado por Dios para que lo tragara sin que se lo comiera realmente o lo fuera a digerir, ¿no? Y entonces estuvo Jonás adentro, Jonás adentro del gran pez, que a propósito, la palabra en hebreo es para un gran pez o un
monstruo marino. Y en aquella época había muchos monstruos que podrían tomar ese lugar. Valga decir que no pudo haber sido una ballena. Las ballenas no comen animales tan grandes, personas tan grandes o bocados tan grandes. Ellos comen más el arenque, o lo que conocemos nosotros como sardinas. Y en su boca ellos tienen una especie de rejilla donde filtran lo que pueden comer. Lo que no puede comer se queda afuera. Entonces la ballena no fue una ballena. Es casi imposible lo que se tragó a Jonás. Lo más parecido para mí podría haber sido un cachalote. Un cachalote es bastante grande. Es un tipo de ballena también, pero tiene otra dieta. Come animales mucho más grandes. Pueden medir 15 a 20 metros, ¿no? Las ballenas pueden ser mucho mayores, como la azul, que puede llegar a unos 30 metros, ¿no? Pero bueno, un cachalote sería, o tal vez un tiburón ballena que llaman, ¿sí? Que son inmensos. Ellos podrían tragarse media docena de hombres, si fuese necesario. Como quiera que sea, piensen en esto. Debía haber sido aterrador todo lo que vivió Jonás allí. Lo menos que él pensó es que saldría de esto con vida. Estaba en una terrible oscuridad. Sin duda el animal se sumergió en lo profundo del océano, en la grande y terrible inmensidad del océano, en una gran oscuridad, una oscuridad que debía haber sido aterradora. Y ese animal sería para él su sepulcro. Creo que allí cualquiera se arrepiente de todos los males que haya cometido en este mundo. Él lo expresa de manera poética en su oración en el capítulo 2. Y es bueno que miremos allá un poco. Capítulo 2, yo tengo la Reina Valera y dice la Reina Valera del 60. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. El Seol es el lugar de los muertos en hebreo. Equivale más o menos al Hades de los israelitas en griego, ¿no? Clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Sin duda ese es el vómito más especial de este planeta, al menos para Jonás.
Debió haber sido aterrador. Bueno, y debió oler muy fétido el pobre Jonás. Sin duda aprovechó para bañarse en el mar un poco. Y probablemente, no lo dice el texto, hubo muchos testigos. Hubo muchos testigos. Después les explico por qué creo eso. Ese pasaje de la historia va a pasar al Nuevo Testamento y es Jesús quien lo utiliza. Muchos eruditos creen que eso es un engaño, que es una mentira, que eso del pez, eso no puede ser, que tal vez es un tipo de novela, alegoría inventada por alguien, pero años después de los sucesos relatados. Pero la verdad es que cuando en Mateo lo menciona Jesús, lo menciona como un hecho real. Y eso a mí, cuando Jesús dice que algo sucedió tal cual, no me interesa saber qué dice ningún erudito, porque si para Jesús Jonás es real, el pez que se lo traga es real, su predicación en Nínive es real, y lo que sucede luego es real, pues la historia, vaya que lo es. Y se va a considerar como un símbolo. Podemos mirar, probablemente, vamos a buscar un poco acá, en Mateo, si no estoy mal, en el capítulo 12, Mateo, 11:30, creo yo que estamos por ahí. Mateo capítulo 12, del 38 al 41. En este texto Jesús habla y dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Eso es poderoso, ¿verdad? Muy bien, eso es poderosísimo. He aquí más que Jonás. Y vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar también. Está en Lucas capítulo 11, versículo 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué pasó con Jonás? Fue a Nínive. Era una ciudad inmensa. Caminabas por la ciudad sin salir de ella durante 3 días. Se metió en la ciudad y caminó un día predicando lo que el Señor le había mandado, que se arrepintieran de su maldad, que se arrepintieran de su idolatría y violencia. Y inmediatamente le creyeron. ¿Cómo que le creyeron inmediatamente? Yo creo que Jonás no fue solo para ir a predicar. Cuando lo vomitó el gran pez, sin duda habían cientos de testigos allí.
pescadores, gente caminando por allá, qué sé yo. Y él agarró a algunos de esos testigos y se fue con ellos para predicar en Nínive. Entonces, lo que le pasó a Jonás fue una señal. Todo lo del pez, los 3 días, lo que hizo Jehová con él, fue lo que convenció de que lo que estaba diciendo este hombre era verdadero y que en 40 días Nínive sería destruida si no se arrepentían. Ahora bien, Jonás, ¿por qué no quería ir? Primero, porque Jonás quería que los destruyera el Señor. Una. Y dos, porque él pensaba que quizás con su predicación se iban a arrepentir. Entonces iban a tener la misericordia, la bondad del amor de Dios, que era solo para su pueblo escogido Israel. Y no lo iban a compartir, el perdón con el mundo gentil. ¿Y qué pasó? Solo llevaba un día de camino y todos creyeron. Y esto llegó a los oídos del rey y el rey creyó y mandó a todo el imperio para que se unieran a este arrepentimiento. Se echaron silicio y bueno, ayunaron, pidieron perdón a Dios. ¿Y qué pasó con Dios? Los perdonó. ¿Quién es el hombre más triste ahí? No los 120,000 que vivían en Nínive. El más triste de todos, Jonás. Ese muchacho, él tenía, no voy a decir que tenía la cabeza cuadrada. Pienso que como cualquier israelita de aquel entonces, él se sentía mal en hacer eso. ¿Por qué? Siendo hombre de Estado, cualquiera podría tomar esta profecía y esta salvación como una traición contra su propia nación. Entonces también habían cosas de por medio que humanamente lo afectaban. Se retiró muy triste hacia un lugar desierto y dijéramos que Dios lo llevó a un lugar muy árido. El sol pegaba fuerte y él se recostó y se quedó dormido, y mientras dormía Dios hizo crecer una planta que le dio sombra, pero la hizo crecer así en un día. Y al otro día un gusano se le comió la planta, acabó con la planta y Jonás ya quería morir. Estaba tristísimo por la planta y le dice: ¿por qué está tan triste? Pues por la planta que me daba sombra y se murió. Y dice: ¿y qué? ¿Vos hiciste la planta? ¿Por qué te da tristeza si no la sembraste? No la regaste. Pero estaba triste. Y le dijo: pero no podías estar triste por 120,000 almas que viven en Nínive y todo el ganado, todos los animales. No podías estar triste. Dios quería enseñarle a Israel que toda la creación es digna de su amor, de su gracia, de su misericordia. Quería demostrarle que no solo para la nación escogida estaba Dios como Dios, sino que Él era Dios de toda la creación y que Él quería y era necesario para Él mostrar su amor con todas las gentes que de buen corazón reconocieran sus errores, sus pecados, se arrepintieran y clamaran a Él por perdón. Eso quería demostrar Dios con todo lo que le pasó
a Jonás, que también el mundo gentil en algún momento va a tener acceso a la salvación. Que Él ama toda su creación independientemente de sus pecados. Y no por eso renunció Dios a castigar a Israel. Luego, años más tarde de este profeta, por allá en el año 721, Sargón II con el ejército asirio exterminaron a la nación, destruyeron Samaria y se llevaron a las 10 tribus para las ciudades de Asiria y de Media, Ecbatana, entre otras. Esas tribus, no hay mención en la palabra de Dios que regresaran alguna vez a la tierra prometida. Más se conoce en la historia como la diáspora. Dios es un Dios de amor, pero también vamos a ver que en su amor necesariamente está obligado divinamente a ser un Dios justo, que hace justicia. No puede Dios pasar por alto el pecado. El pecado hace un hueco tan grande en el corazón del Dios eterno que no hay nada sobre esta tierra que pueda cubrir el daño que el pecado hace. Solo la sangre de Cristo puede curar esa herida. Solo la sangre de su Hijo. Jonás es como muchos de nosotros, preocupados por vanidades. Nos hacemos ídolos de cualquier cosa en este mundo. Queremos riquezas, queremos fama, queremos poder, queremos renombre, educación, sobresalir, ser reconocidos. Hay quien deja la iglesia porque la iglesia le estorba para lograr sus fines en este mundo, porque no tiene tiempo de estar los domingos acá, ni los miércoles en grupos de hogar, o los martes o los jueves. No tienen tiempo para leer la palabra de Dios, porque tienen que dedicar todo para lograr sus vanidades. El mismo Jonás, en su deseo de justicia, que es más un deseo de venganza, estaba ignorando la voluntad de Dios. Eso también era vanidad del profeta. Podemos tratar de justificarlo, pero no hay justificación. Cuando Dios habla, nosotros escuchamos, nosotros obedecemos. Como dicen los argentinos, ahí no hay tutía, no hay discusión. ¿Qué vamos a decir de Jesús allá en el capítulo 5 de Mateo, cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos aborrecen? Y luego dice, si queréis ser hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos? Seguramente no estamos tan dispuestos, pero tenemos que estarlo si queremos figurar
en esta vida y fuera de ella como verdaderos hijos de Dios. Y dice, hermano, pero eso es muy difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie lo dijo. No es fácil ser un buen cristiano. Tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos, orar por ellos cada día. El que piense que eso es fácil, entonces jamás ha tenido enemigos. Pero cuando los tenga vas a ver lo difícil que es poder hacerlo. Dios nos enseña aquí que Él tiene un corazón perdonador para todos aquellos que le buscan. Lo que era un signo, una señal para los ninivitas, los 3 días y 3 noches en el vientre del pez, se convirtió en una señal para la iglesia del Señor, porque es el Señor que estuvo no en el vientre de un pez, pero estuvo en la sepultura, en el sepulcro, 3 días y 3 noches. Y luego la tierra no lo pudo contener, podríamos decir que tuvo que vomitarlo, porque no podía contenerlo, era imposible para la muerte contener al Hijo de Dios. Y entonces ahí está la simbología, que Cristo ha resucitado, que Cristo vive y vino con propósito, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, que casi nadie lo conoce, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y eso es, hermanos, para todos nosotros. Jonás nos recuerda el amor tan grande de Dios por el mundo. El amor de Jesucristo por la obra de su Padre, por el amor a su creación, a la creación de Dios, que es su propia creación. Tenemos que mejorar nuestra forma de ver a lo que el Señor nos ha llamado. Tenemos que pregonar que en Jehová hay salvación, que Él es la salvación y que nosotros tenemos que, entrar con Jonás en el vientre de ese pez, entrar con Jesús quizás en el vientre de la muerte, sabiendo que la muerte tampoco nos puede contener. Mateo 16 hasta el 18, 19. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No pueden contener a la iglesia del Señor. Todos nosotros, queridos hermanos y amigos, estamos destinados para la vida eterna, para compartir el cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en compañía de miles de millones de ángeles. Espero que todos nos veamos allá. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención. Bendición.